Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver el tema de diuréticos. Este es un tema que suele presentar algo de complejidad para su abordaje, por lo tanto espero que esta clase les sirva de apoyo. Ante cualquier consulta, como siempre les dejo mis emails y podemos estar en contacto a través del entorno virtual, ya sea por dudas de este tema o de otro. Vamos a ver en primer lugar un poco acerca de la anatomofisiología del riñón, este órgano tan importante del organismo para el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, de la homeostasis corporal. Es uno de los principales órganos que participa en esta función. Es regulado de manera neurológica y también hormonalmente. Neurológica, por ejemplo, a través del sistema nervioso simpático, y hormonalmente, por ejemplo, a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la hormona antidiurética. Cuando pensamos en el riñón y la producción de orina, tenemos que conocer que por minuto se forman 120 mililitros de ultrafiltrado. O sea que del plasma a los túbulos renales por minuto van a pasar 120 mililitros. De esos 120 mililitros, que los podríamos considerar un 100%, más del 99% se reabsorbe a nivel tubular y vuelve a la circulación general. Por eso, cuando pensamos en diuréticos, sería casi imposible aumentar la producción de orina a través de un aumento en el filtrado glomerular. Por lo tanto, los diuréticos actúan, la gran mayoría, a nivel de transportadores que se encuentran en los túbulos renales, como vamos a ver más adelante. De ese 99% que se reabsorbe, solo se produce 1 mililitro de orina por minuto. Fíjense la diferencia entre por minuto se filtran 120 mililitros y por minuto solo se produce 1 mililitro de orina. Aquí tenemos a la nefrona, la unidad morfofuncional del riñón, con su glomérulo, su cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, porción descendente del asa de Henle, porción ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. A través de distintos mecanismos que se encuentran en estos túbulos, el riñón es capaz de concentrar la orina. Uno muy importante es el mecanismo multiplicador de contracorriente, que ustedes es propicio que lo recuerden para poder abordar el tema de diuréticos. Nada más que recordarlo. En este mecanismo están implicados transportadores de cloruro de sodio y de agua que trabajan coordinadamente en la porción descendente del asa de Henle y ascendente. A su vez, existen otros transportadores sobre los que van a actuar los diuréticos, y estos sí ustedes los tienen que conocer de manera precisa, que están ubicados en distintas porciones de los túbulos de la nefrona. Ya lo vamos a ver más adelante. En esta imagen vamos a ver cómo funcionan de manera general los diuréticos. Si tenemos que definir a un diurético, podemos decir que son drogas que al actuar sobre el riñón producen un aumento del volumen de orina, favoreciendo la eliminación de agua en forma secundaria a la eliminación de sodio. Aquí tenemos la imagen de un túbulo renal, ampliamos un corte de ese túbulo y vamos a ubicarnos entre dos células de dicho túbulo, donde existen transportadores que permiten la reabsorción de solutos. Estos solutos, si son reabsorbidos, van a ir acompañados de agua, que estaría en este caso representado por el color amarillo. Los solutos y el agua se conocen como filtrado glomerular o ultrafiltrado. En el caso de que nosotros administremos diuréticos, entonces estos se van a unir a estos transportadores, van a bloquear la reabsorción tubular de solutos, como puede ser el cloruro de sodio. Por lo tanto, la presión osmótica dentro del túbulo va a ser mayor en la luz del túbulo y por lo tanto el agua va a quedar retenida. De esa manera, al quedar mayor cantidad de agua retenida dentro del túbulo, la producción de orina también va a ser mayor.
Vamos a ver algunas características generales de los diuréticos. Estos modifican el volumen y o la composición de los líquidos corporales. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la producción de orina como consecuencia de un aumento en la excreción del sodio, del cloruro de sodio. Por eso se lo reconoce como natriuréticos o saluréticos. A su vez, también producen modificación en la eliminación de cationes como potasio, protón, calcio, magnesio y también de aniones como cloro, bicarbonato, fosfato y también en el ácido úrico. Esto lleva a modificaciones en los líquidos corporales y en los solutos contenidos en los mismos, tanto a nivel plasmático como urinario. Por lo tanto, se producen modificaciones también a nivel del pH de los mismos, que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos cada uno de los diuréticos. La clasificación de los diuréticos. Esta clasificación es muy importante y ustedes la deben conocer. Tenemos los diuréticos de eficacia o techo alto, que son aquellos que eliminan más del 15% de la carga de sodio filtrado a través del glomérulo. Se denominan diuréticos de Lassa y el más importante para veterinaria es la furosemida. También en este grupo encontramos a la bumetanida y al ácido etacrínico. Luego tenemos los diuréticos de eficacia mediana, que son aquellos que eliminan entre el 5 y el 10% de la carga de sodio filtrada. Son el grupo de las tiazidas, tiene muchos fármacos dentro de este grupo. Nos interesan, por ejemplo, la clorotiazida, hidroclorotiazida, bendroflumetiazida, triclorometiazida. Luego tenemos un grupo que comprende a varios tipos de diuréticos que son los de eficacia baja, que eliminan menos del 5% de la carga de sodio filtrado. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, el más importante, la acetazolamida. También en este grupo encontramos a la diclorofenamida. Los diuréticos osmóticos como el manitol, la glicerina, la urea y también podríamos incluir a la glucosa. De todos modos, el más importante para medicina veterinaria es el manitol. Y finalmente, dentro de los de eficacia baja, tenemos a los ahorradores de potasio. Aquí encontramos a la pironolactona, a la milorida y al triantereno. En esta imagen tenemos a una nefrona y vamos a ver los sitios de acción de los diuréticos en ella. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica que lo hacen a nivel del túbulo contorneado proximal. Los diuréticos osmóticos que lo hacen a nivel del túbulo contorneado proximal y también en el asa de Henle. Su efecto principal es sobre el que realizan en el asa de Henle. Las tiazidas que ejercen su acción en la porción inicial del túbulo contorneado distal. La furosemida que actúa a nivel de la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Y finalmente los ahorradores de potasio que actúan a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Vamos a comenzar a describir cada grupo de diuréticos. En primera instancia vamos a ver a los diuréticos de Lassa, los de techo alto o límite alto, donde está la furosemida, bumetanida, ácido etacrínico y torasemida. De ellos vamos a hacer hincapié en la furosemida. Como vimos anteriormente, la furosemida actúa a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, bloqueando un simportador de sodio-cloro-potasio. Un simportador es un transportador de membrana que cotransporta en la misma dirección dos o más moléculas. Una vez que la furosemida actúa, a nivel de la orina se concentran el bicarbonato, mucho el sodio y el cloro, el potasio, los iones fosfato y el calcio. Y a su vez estos mismos disminuyen a nivel sanguíneo. Ya vamos a ampliar un poquito este tema. También la furosemida induce la síntesis de prostaglandinas, las cuales son, o se cree que son, las causales del aumento del flujo sanguíneo renal que produce furosemida y a su vez también del aumento de la capacitancia venosa sistémica. Ya vamos a hablar en las indicaciones a qué se refiere esto de aumento de la capacitancia venosa sistémica.
La furosemida además inhibe la anhidrasa carbónica, lo que le da también mayor efecto diurético. Para comprender la acción de la furosemida, tenemos que recordar que fisiológicamente a nivel del asa ascendente se reabsorben sodio, calcio, magnesio y bicarbonato y se secretan protones. Al estar presente la furosemida y bloquear el zinc portador 2-cloro-sodio-potasio, estos iones se van a acumular en el interior de la luz del túbulo, van a generar un desbalance iónico entre el intersticio y la luz del túbulo, que va a llevar a que también el calcio y el magnesio no puedan ser reabsorbidos. Por lo tanto, cuando usamos furosemida, se genera una orina de mayor volumen, de muy baja densidad y ácida, con alto contenido de cloro, sodio, potasio, calcio y magnesio. O sea, todos los iones que no pudieron reabsorberse como lo habrían hecho fisiológicamente en ausencia de furosemida. La farmacocinética de los diuréticos de alta eficacia. Vamos a hacer hincapié en la furosemida. Esta presenta una absorción oral de un 60% y fíjense cómo la bumetanida, que es más liposoluble, tiene un 80% de absorción oral y el ácido etacrínico un 100%. Una vez absorbidas se distribuyen por el organismo unidos a proteínas plasmáticas en un 95%. Esta unión a proteína plasmática le genera que tengan más tiempo de acción por ser más lentos sus mecanismos de excreción. La semivía de eliminación es de 1,5 a 2 horas y la vía de eliminación de furosemida es principalmente la renal. Por secreción activa, el 65% se elimina de esta manera y solo el 35% lo hace a través del metabolismo a nivel hepático. El 65% de eliminación a nivel renal, como les decía, es por secreción activa y no por filtrado glomerular, porque tienen alta unión a proteínas plasmáticas, las cuales no pueden ser filtradas a nivel de glomérulo. Además, furosemida tiene la particularidad de también ser excretada por leche. Si bien la furosemida no es muy tóxica, el uso prolongado que habitualmente se realiza puede llevar a desequilibrios a nivel de los líquidos y electrolitos, ya que van a ser consecuencias de su propio efecto. Puede aumentar la pérdida de potasio y protones y generar una alcalosis hipoclorémica. A su vez, la pérdida de potasio, esta hipopotasemia o hipokaliemia, puede llevar a aumentar el riesgo en el caso de patologías cardíacas, como podrían ser arritmias. A su vez, como también se pierden cantidades de calcio y de magnesio, estos pueden alterar o pueden afectar al corazón. Entonces tenemos que usarlo con mucho cuidado en pacientes que sean cardiópatas, o sea, enfermos del corazón. Además, puede tener un efecto directo sobre las células del oído interno y generar ototoxicidad, que es un efecto que se puede manifestar cuando lo administramos vía endovenosa. Existe mayor riesgo de este efecto en los gatos y suele ser reversible suspendiendo el tratamiento. Otro efecto que produce por la gran pérdida de líquidos es hipotensión, tenemos que tenerlo en cuenta, caída de la presión sanguínea y también un aumento en el ácido úrico en la sangre, o sea, una hiperuricemia. Tenemos que también conocerla y tenerla en cuenta. Como son numerosos los efectos que produce furosemida a nivel de la homeostasis general, es muy importante conocer las interacciones que posee con otros fármacos. Así, junto con los aminoglucósidos anfotericina B, cefaloridina y rifampicina, pueden generar o aumentar la posibilidad de daño renal, de nefrotoxicidad. Con los glucósidos cardiotónicos, por principalmente el déficit de potasio, calcio y magnesio que genera furosemida, puede haber incremento del riesgo de arritmias en pacientes cardiópatas que están recibiendo tratamiento para esa patología.
junto con los aminoglucósidos pueden aumentar el grado de otoxicidad. Se vio que junto con anticoagulantes puede generar un aumento en la actividad de los mismos. Si lo combinamos con otros diuréticos como los tiazidas, vamos a tener mayor pérdida de iones y un aumento en la actividad diurética. Y finalmente, con AINES, con los antiinflamatorios no esteroides, se disminuye la acción diurética porque hay una disminución en la liberación de prostaglandinas. Por lo tanto, cuando usamos furosemida, que estimulan a las prostaglandinas, tenemos que pensar bien cómo vamos a utilizar antiinflamatorios no esteroides. Vamos a ver las aplicaciones terapéuticas de furosemida. Uno de los principales usos de furosemida es para el tratamiento de todo tipo de edemas. Edema pulmonar agudo, edema por cirrosis hepática, edema asociados a la insuficiencia renal crónica, también el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, que tiene como consecuencia también la producción de edemas. Y es importante que recordemos al inicio del tema de furosemida, cuando hablamos de que aumentaba la capacitancia venosa. Esto quiere decir que aumenta el volumen de sangre en las venas. Por lo tanto, disminuye la presión venosa. Disminuye a su vez la presión en la aurícula derecha y por lo tanto disminuye también la presión arterial a nivel de las venas pulmonares. Y como consecuencia, de las arterias pulmonares. Y como consecuencia de eso, disminuye el volumen de sangre a nivel pulmonar. Y todo eso lleva a una disminución de los edemas. A su vez, al disminuir el volumen de sangre a nivel pulmonar, también es menos la sangre que llega al corazón izquierdo. Y favorece el tratamiento de patologías que tienen origen a nivel del corazón. Otro de los usos de furosemida es facilitar la eliminación de un fármaco administrado en sobredosis. Es un efecto desintoxicante. Al aumentar la producción de orina, favorece la eliminación de fármacos que tengan esa vía de eliminación y se utiliza en intoxicaciones. También se puede utilizar por este mismo efecto a nivel de la presión pulmonar en la prevención del EPOC, del enfisema pulmonar obstructivo crónico en equinos. Otro grupo de diuréticos son los de eficacia media. Estos eliminan entre el 5 y el 10% de la carga del sodio filtrado. Son las denominadas tiazidas. Tenemos a la bendrofluometiazida, clorotiazida, hidroclorotiazida y la triclorometiazida. Esta última es la que podemos llegar a encontrar en el mercado veterinario. El sitio y mecanismo de acción de las tiazidas. Estas causan una inhibición en el zinc portador de cloro y sodio que se encuentra en la porción inicial del túbulo contorneado distal. Como diuréticos se comportan, como ya lo dijimos, con una eficacia media, ya que eliminan del 5 al 10% de la carga de sodio filtrado. Aumentan la excreción de potasio y son inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica. Esta figura es interesante. Podemos ver lo que decrece en la excreción urinaria es el calcio y lo que aumenta es el volumen de orina, el sodio, el potasio. Más en detalle vemos que cuando usamos tiazidas aumentan en la orina el bicarbonato, el sodio, el cloro, el potasio, los fosfatos y el magnesio. El calcio sucede algo particular y es que disminuye en la orina y se incrementa a nivel orgánico. Aquí vemos nuevamente en esta nefrona el sitio de acción de las tiazidas y aquí tenemos representada una célula del túbulo contorneado distal donde se encuentra el zinc portador de cloro y sodio, el cual es bloqueado por las tiazidas, por lo que no existe esta corriente de cloro y de sodio hacia el interior de la célula y de ahí hacia el intersticio y el plasma. A su vez, está bloqueado
el paso del potasio hacia el intersticio y el plasma. Por lo tanto, este potasio va a pasar nuevamente hacia el lumen del túbulo contorneado distal y por lo tanto se va a eliminar. Y por eso puede haber pérdida de potasio en la orina. A su vez, dentro de estas células y con la acción de las tiazidas se produce un aumento en la reabsorción renal de calcio y se debe a que hay un aumento del transporte de calcio hacia el intersticio. Se da por los desbalances iónicos entre el cloro y el sodio. Al disminuir el calcio intracelular, porque pasa hacia el intersticio, entonces el calcio que se encuentra en el lumen del túbulo contorneado distal pasa al interior de la célula y también vuelve a la sangre. Por eso, con las tiazidas puede haber hipercalcemia. Brevemente vamos a ver la farmacocinética de las tiazidas. La absorción oral puede ser muy buena, como el caso de la vendroflumethiazida, aunque puede ser mala, regular, como la clorotiazida. Es variable dependiendo de cada compuesto. Se distribuyen unidos a proteínas plasmáticas también de manera variable para cada uno. Eso determina también que las semividas de eliminación sean variables. Podemos tener, por ejemplo, de 3 a 3,9 horas la semivida de eliminación de la vendroflumethiazida y 1,5 horas para la clorotiazida. Y fíjense, la triclorometiazida, que es una de las que se usan en veterinaria, puede llegar a tener 7,3 horas de semivida de eliminación. La mayor parte de la eliminación es por vía renal, ya sea por filtración y secreción activa, excepto la vendroflumethiazida, que tiene un 70% de metabolismo hepático y un 30% de excreción renal. Vamos a ver la toxicidad y efectos adversos de las tiazidas, como estuvimos viendo en su mecanismo de acción, como también alteran la cantidad de solutos y el volumen de la orina, van a producir desbalances similares a nivel orgánico, por lo que estos efectos adversos son similares, algunos, a los producidos por furosemida. Producen desequilibrios en el líquido y electrolitos, o sea, en la homeostasis general del organismo. Disminuyen el volumen extracelular por aumentar la producción de orina. Pueden generar, a causa de esto y de la pérdida de cloro y de sodio, hipotensión, también hipopotasemia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos los efectos del potasio o de la caída del potasio sobre el corazón. Pueden producir también hipercalcemia en los tratamientos prolongados, hiperglucemia, ya que reducen la secreción de insulina, hiperuricemia, de la misma manera que la furosemida, y también se ven para las tiazidas fenómenos de hipersensibilidad, ya que tienen una similitud estructural con las sulfamidas, y algunos individuos pueden reaccionar con reacciones alérgicas de hipersensibilidad. Vamos a ver las indicaciones terapéuticas de las tiazidas. La principal es el tratamiento del edema de urea. Es una patología que se da en vaquillonas previo al parto, donde se forma un edema por delante de la ubre que dificulta el ordeñe, le genera estrés, dolor, pueden producir menos leche, puede llevar a daños en los pezones, por lo tanto hay que tratarlo y se hace con preparados a base de triclorometiazida. La mayoría de los preparados comerciales que hay con tiazidas son con triclorometiazida. Ahí se ve claramente cómo se forma el edema por delante de la ubre. Estos edemas se forman por el tipo de alimentación que tienen los animales, por el aumento del flujo sanguíneo en la glándula mamaria, tiene varias causas. A su vez, también se pueden usar tiazidas para el tratamiento de edema, de manera muy similar a la furosemida, pero siempre considerando que estos son de eficacia media y no alta. Edemas producidos por la insuficiencia cardíaca congestiva, por cirrosis hepática, por alteraciones a nivel del riñón,
como puede ser el síndrome nefrótico o la insuficiencia renal crónica. También se puede tratar la insuficiencia renal aguda para favorecer la producción de orina. En general se administran una vez al día y poseen escasas contraindicaciones. Ahora vamos a ver a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Comenzamos a tratar a los diuréticos de eficacia baja, aquellos que eliminan menos del 5% del sodio filtrado. Tenemos a la acetazolamida, diclorfenamida, metazolamida, entre otros. La que más nos interesa es la acetazolamida. Para recordar, nuevamente, tenemos a nuestra nefrona y vemos dónde actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que lo hacen a nivel del túbulo contorneado proximal. Ya vimos el lugar de la nefrona donde actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica y específicamente lo hacen en las células endoteliales. Sobre la anhidrasa carbónica, esta enzima que está unida a la membrana y citoplasmática. Específicamente a nivel de la orina, lo que sucede es un aumento del bicarbonato, del sodio, del potasio y del fosfato, de los grupos fosfatos. El cloro se ve levemente disminuido. A nivel de la orina se aumenta el sodio, el potasio, el bicarbonato y el volumen de orina. Ahora vamos a ver a nivel celular qué sucede, específicamente para poder comprender el mecanismo de acción. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo hacen de manera reversible y actúan justamente sobre esta enzima que, si ustedes recuerdan de fisiología, es una enzima que se encuentra tanto en los tejidos como en la sangre y es una enzima fundamental para el mantenimiento de la homeostasis del organismo, del equilibrio ácido-básico y del transporte de dióxido de carbono. Lo que realiza esta enzima es catalizar la conversión rápida del dióxido de carbono y el agua en protones y bicarbonato. Vamos a observar esta imagen para comprender o interpretar la manera en la que actúan los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Tenemos una molécula de bicarbonato de sodio, la cual va a liberar bicarbonato, se va a unir a un protón y va a formar ácido carbónico. Esto en la luz del túbulo. Este ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, va a formar agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a unir nuevamente en el interior de la célula tubular al agua y va a formar nuevamente ácido carbónico. Y este ácido carbónico, que es un ácido débil, rápidamente se va a desdoblar en un protón y bicarbonato. El bicarbonato va a pasar hacia el intersticio y al plasma. Y el protón va a ser intercambiado por sodio y va a pasar a la luz tubular nuevamente. Ahora bien, si la anhidrasa carbónica no puede catalizar estas dos reacciones, no se va a producir este protón, por lo tanto no va a haber un intercambio con el sodio de protones. El sodio, por lo tanto, va a quedar en la luz del túbulo y va a ser el que ejerce el efecto diurético en mayor medida. También va a permanecer el protón en la luz del túbulo y tampoco se va a producir el pasaje de bicarbonato hacia el intersticio, porque este pasaje de ácido carbónico a bicarbonato va a estar bloqueado, ya que el diurético inhibe a la enzima anhidrasa carbónica. Además, al no haber intercambio de sodio, tampoco va a haber un pasaje del potasio hacia el intersticio. Por lo tanto, este potasio intracelular va a pasar también a la luz del túbulo. Siempre tenemos que recordar que estos son diuréticos de eficacia baja. ¿Qué efectos producen la utilización de inhibidores de la anhidrasa carbónica? El primer efecto es que el 35% del bicarbonato que se debería reabsorber en el riñón ahora se va a excretar. Si perdemos bicarbonato, entonces estamos perdiendo un buffer muy importante para el mantenimiento del pH del organismo. El 65% restante del bicarbonato es reabsorbido por mecanismos que son poco conocidos a nivel renal.
y esto le pone un límite a la acción de estos inhibidores de la anidrasa carbónica. El pH urinario puede incrementarse incluso hasta un pH de 8, bien alcalino. Al perder bicarbonato a nivel de la sangre, se produce una acidosis metabólica, que no es grave. ¿Por qué? Porque es autolimitante. Cuando aumenta el grado de acidosis metabólica, se reduce la eliminación de bicarbonato por el riñón, por lo tanto, el pH de la sangre empieza nuevamente a subir. Y el efecto de estos diuréticos, inhibidores de la anidrasa carbónica, disminuye o directamente se pierde. Esto en parte hizo que solamente se utilicen estos diuréticos para indicaciones precisas y no para, por ejemplo, el edema cardiogénico o el edema producido por lesión renal o hepática, como sí lo eran los de eficacia alta como la furosemida o los de eficacia media como las tiazidas. Los inhibidores de la anidrasa carbónica tienen indicaciones muy precisas. En relación a la farmacocinética de estos compuestos, vamos a ver principalmente la de la acetazolamida, que tiene muy buena biodisponibilidad oral, se absorbe en un 100%. Luego se distribuye unida a proteínas plasmáticas de manera similar a los otros diuréticos. La vida media de eliminación es de 6 a 9 horas, es larga, es una vida media amplia, tiene buena distribución por el organismo y se elimina totalmente por vía renal, sin modificar, sin sufrir metabolismo. Otros, como la metazolamida, sí sufren metabolismo y presentan vidas medias distintas. Pero es muy importante que ustedes recuerden la cinética de la acetazolamida. Los efectos adversos asociados al uso de inhibidores de la anidrasa carbónica son la alcalinización de la orina y la aparición de acidosis metabólica. Debemos considerarlo en el caso de individuos que ya poseen un estado de acidosis o lo están desarrollando. También produce un desvío del amoníaco hacia la sangre, lo que puede alterar al sistema nervioso central. Otra toxicidad o efecto adverso es la aparición de cálculos de fosfato de calcio. Se debe a que la orina alcalina favorece el depósito de este tipo de sales. Son bastante comunes en los usos prolongados de acetazolamida. Y una cosa muy importante es que no puede ser utilizado en hembras preñadas, ya que es teratógeno. Produce alteraciones a nivel fetal, morfológicas. Otra cuestión que se observó con el uso de acetazolamida en caninos es que puede llegar a producir vómito y diarrea. La acetazolamida tiene una indicación terapéutica muy precisa, que es el tratamiento de la presión intraocular, o sea, del glaucoma. ¿Por qué se utiliza? Porque a nivel del proceso ciliar del ojo, la anidrasa carbónica produce altas cantidades de bicarbonato. Entonces, al utilizar un inhibidor de la anidrasa carbónica, reducimos la cantidad de bicarbonato de sodio a nivel del ojo, por lo tanto la presión intraocular disminuye. Ese es el mecanismo de acción. Y es casi la única indicación que posee la acetazolamida. Ahora vamos a ver otro de los grupos de diuréticos de eficacia baja, son los diuréticos osmóticos. Tenemos la glicerina, isosorbide, manitol, urea y también podemos incluir aquí a la glucosa, pero el más importante es el manitol, tanto para medicina veterinaria como medicina humana. El manitol es el compuesto que se utiliza con la finalidad de ejercer efecto diurético de tipo osmótico. Nuevamente tenemos nuestra nefrona y vamos a ver en qué porción actúan los diuréticos osmóticos. Lo hacen en el túbulo contorneo proximal y en el asa de Henle, principalmente a nivel del asa de Henle. Los diuréticos osmóticos
se consideran farmacológicamente inertes. Quiere decir que no poseen un receptor donde ejercen acción, sino que actúan por aumentar la osmolaridad del lugar donde se encuentran. El manitol y la glucosa, por ejemplo, son exclusivamente administrados por vía endovenosa. No se pueden administrar por otra vía porque no se absorben. Por lo tanto, si están en el plasma, dentro de la luz del vaso o en el líquido extracelular, o si atravesaron el glomérulo y llegaron al túbulo renal, aumentan en esos lugares la presión osmótica. El manitol, por ejemplo, se filtra en el glomérulo en gran cantidad y casi no sufre reabsorción. Por lo tanto, se va a encontrar concentrado en la luz del glomérulo y va a ejercer presión osmótica. En esta imagen podemos ver muy resumidamente cómo funcionan los diuréticos osmóticos. Una vez administrado el manitol por vía endovenosa va a llegar al riñón, al glomérulo, se va a filtrar, va a ingresar a los túbulos renales y principalmente en la porción del túbulo contorneo proximal y en el asa de Henle, tanto descendente como ascendente, va a producir un aumento de la presión osmótica, lo que va a permitir una mayor retención de agua dentro del túbulo, y esto es lo que aumenta la producción de orina. No tiene sitios específicos de acción, como lo habíamos dicho anteriormente. En cuanto al a otros mecanismos de acción del manitol, están en estudio y se discuten muchas de las formas en las que el manitol ejerce efecto y dónde. Pero es importante para farmacología que ustedes reconozcan este tipo de mecanismo que es osmótico, que es la presión osmótica ejercida por el manitol dentro de la luz del túbulo que permite la retención de agua. A su vez, hay pérdida también de otros electrolitos, pero no es tan significativo. En relación a la farmacocinética de los diuréticos osmóticos, nos vamos a concentrar en el manitol, donde vimos que la absorción oral es insignificante porque es un fármaco que únicamente puede ser administrado por vía endovenosa, ya que no se absorbe, va a circular todo el tiempo dentro de la luz de los vasos y a nivel de la luz de los túbulos renales, porque sí atraviesa el filtrado glomerular. La vida media de eliminación es de 0,25 a 1,7 horas, es una vida media pequeña, casi no sufre metabolización y casi todo es eliminado por vía renal, aunque una porción puede metabolizarse y eliminarse también por bilis. En el caso de la glucosa, también debe ser administrada por vía endovenosa y se utiliza glucosa concentrada al 20 o al 50% para que ejerza efecto osmótico. Si ocupamos menos cantidad de glucosa, esta rápidamente sería metabolizada. Vamos a ver la toxicidad de los diuréticos osmóticos. Estos diuréticos, al comportarse como unos expansores plasmáticos porque aumentan la osmolaridad del plasma a nivel de la luz de los vasos y también del líquido extracelular, atraen líquidos y lo pueden atraer desde las células. Entonces, ese aumento del volumen plasmático o aumento del líquido extracelular puede traer consigo una deshidratación de las células. Por lo tanto, no se deben utilizar en animales deshidratados. A su vez, producen mayor pérdida de agua que de electrolitos y se corre un riesgo de producir hipernatremia, una alta concentración de sodio en la sangre, y aumentar o agravar los estados de deshidratación. El manitol y los diuréticos osmóticos están contraindicados en la insuficiencia cardíaca, en la congestión pulmonar y también en la hemorragia intracraneal. En todas las patologías que producen edemas de origen cardiogénico o edema pulmonar o de tipo hemorrágicas, no podemos usar diuréticos osmóticos, porque el hecho de aumentar el volumen plasmático va a empeorar la situación. ¿Y qué aplicaciones terapéuticas tienen los diuréticos osmóticos? Principalmente el manitol. Están indicados en el edema cerebral,
Son varios los mecanismos que explican la manera de actuar, pero básicamente el hecho de ejercer presión osmótica a nivel del sistema nervioso permite que el líquido que está ejerciendo esa presión aumentada dentro del cerebro, ese edema, se reduzca. Entonces también lo podemos usar junto a furosemida para el tratamiento de la hipertensión intracraniana. Incluso son las dos principales indicaciones del mannitol. También se puede utilizar en insuficiencia renal aguda, en oligoanuria y también en las crisis agudas de presión ocular, de glaucoma. En el caso de la insuficiencia renal aguda, no es algo que vamos a abordar, pero no siempre está indicado el uso de mannitol. Y algo que no dije hasta ahora es que siempre que usemos diuréticos osmóticos, previamente el animal tiene que estar hidratado. Tenemos que siempre usar soluciones parenterales previo al uso de diuréticos osmóticos. El último grupo de diuréticos que vamos a ver son los diuréticos ahorradores de potasio, también están dentro de los diuréticos de eficacia baja. Tenemos dos tipos, los antagonistas de la aldosterona, que es la espironolactona, y las piracinas, que son la amilorida y el triamtereno. Tenemos nuevamente nuestra nefrona y vemos que los diuréticos ahorradores de potasio trabajan a nivel del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. El primero de los diuréticos ahorradores de potasio que vamos a ver es la espironolactona. Esta se comporta como un antagonista de la aldosterona, lo hace uniéndose a los receptores de aldosterona que se encuentran en el citoplasma de las células de los túbulos contorneado distal y colectores, por lo tanto inhibe el efecto de la aldosterona. Si recuerdan, la aldosterona es una hormona mineral corticoide sintetizada y liberada por la glándula adrenal que favorece la reabsorción de sodio a nivel tubular, la excreción de potasio a través de la orina para generar un aumento de la presión sanguínea. La eficacia de la espironolactona está asociada a la presencia de las concentraciones séricas de aldosterona. Para entender el mecanismo de acción de la aldosterona vamos a ver cómo en transparencias anteriores esta imagen que está representada en una célula tubular. Aquí tenemos a este canal de sodio que es estimulado por la aldosterona y a la bomba de sodio-potasio que también es estimulada por aldosterona. Entonces, al utilizar espironolactona y bloquear el receptor citoplasmático para la aldosterona, esta no puede ejercer su efecto, por lo tanto no va a haber estímulo de los canales de sodio y el sodio va a permanecer en la luz tubular y con el sodio también va a permanecer agua y también cloro y ese va a ejercer el efecto diurético de la espironolactona y a su vez al no poder transportarse el sodio no se va a poder intercambiar por potasio a través de la bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, ese potasio que estaba esperando al sodio para intercambiarse e ingresar a la célula no lo va a hacer y va a permanecer en el intersticio y en la circulación plasmática. Por lo tanto, este es el efecto ahorrador de potasio. En general, estos diuréticos se usan en combinación con tiazidas o diuréticos de techo alto como la furosemida para contrarrestar el efecto de pérdida de potasio que tienen esos diuréticos. Por eso se los denomina ahorradores de potasio. Entonces, si vemos este cuadrito que ya lo vimos varias veces en modo de resumen, vemos que a nivel de la orina va a decrecer la cantidad de potasio y también de protones y a nivel urinario va a aumentar la cantidad de sodio y el volumen de orina. De todos modos, siempre considerar a esto como diurético de techo bajo, eliminan menos del 5% del sodio filtrado. Brevemente, la farmacocinética de la espironolactona, esta se va a absorber de manera regular a buena por vía oral, tiene una semivida de eliminación de 1,6 horas, la distribución es buena y lo hacen unidas a proteínas plasmáticas en forma variable
y la espironolactona se metaboliza totalmente a nivel hepático y se elimina tanto por bilis como por vía renal. Vamos a ver la toxicidad y las indicaciones para la espironolactona. Uno de los principales efectos adversos que puede llegar a presentar es la hiperpotasemia, que es una concentración elevada de potasio en sangre y puede ser tóxica para el corazón principalmente. Generalmente se usa combinado, como les decía, a diuréticos de techo alto, tiazidas, para contrarrestar la eliminación de potasio que estos producen. También se puede utilizar en el hiperaldosteronismo primario por su efecto antagónico con la aldosterona. Y puede ser utilizado para ahorrar potasio en conjunto con los otros diuréticos en edemas producidos por cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ascitis grave, insuficiencia cardíaca. Entonces, en todas las indicaciones que tiene la furosemida, las tiazidas, cuando la terapia se hace por mucho tiempo, por ejemplo en un enfermo del corazón, un cardiópata, los tratamientos con furosemida a veces se hacen muy largos y hay que siempre asociarlo a espironolactona para ahorrar ese potasio. Finalmente tenemos a la amilorida y al triantereno como los últimos diuréticos que vamos a ver, de eficacia baja, ahorradores de potasio. Estos bloquean los canales de sodio en los túbulos con torneo distal también y colector. Los mismos canales que también estaban afectados por el uso de la espironolactona, que lo hacían directamente a través de inhibir el efecto de la aldosterona. Estos actúan directamente sobre el canal. Ahora vamos a ver. Solo producen un incremento muy leve del sodio y el cloro a nivel del túbulo renal y por lo tanto de la orina. Solamente el 2% del sodio filtrado se elimina, muy poquito. Fíjense, acá está el canal de sodio que es bloqueado por la amilorida del triantereno. Al bloquear la entrada de sodio se bloquea también la acción de la bomba sodio-potasio, ATPasa, perdón. Entonces el potasio que está en el intersticio, o sea, que está en el plasma, no va a poder pasar a las células del túbulo y no va a poder ser excretado. Por eso son ahorradores de potasio. Al permanecer el sodio en el lumen, favorece el efecto diurético por presión osmótica y retención de agua y lo hace en conjunto con cloro, como siempre. En cuanto a la farmacocinética de amilorida y triantereno, tiene una absorción regular a buena. La de amilorida, realmente la absorción oral es regular. Circulan unidos a proteínas plasmáticas en distinto porcentaje. La semivida de eliminación para la amilorida es de 21 horas, es muy larga, y de 4,2 horas para el triantereno. La amilorida se elimina totalmente por riñón y el triantereno es previamente metabolizado y es eliminado por heces y por orina. La toxicidad de indicaciones terapéuticas, la toxicidad es igual que la de la espironolactona, puede haber hiperpotasemia, ya hablamos de eso, y la utilidad es el uso combinado con diuréticos de eficacia alta como la furosemida o tiazidas para contrarrestar la eliminación de potasio que estos diuréticos producen. Bueno, aquí llegamos al final de la clase, les agradezco mucho por haber escuchado, haber prestado atención. Es un tema algo complejo, les recomiendo que lean muy bien el material de estudio, que es el libro de cátedra de farmacología veterinaria, que a eso le agreguen el apoyo de esta clase teórica y que además puedan estudiar un poco de fisiología renal. Sería muy propicio que ustedes vuelvan a familiarizarse con todos los mecanismos de transporte que tiene la nefrona y principalmente con aquellos sobre los cuales actúan los diuréticos. Y también con el mecanismo multiplicador de contracorriente. Entendiendo la fisiología es mucho más sencillo abordar este tema. Ante cualquier consulta estamos en contacto vía mail o el entorno virtual. Muchas gracias.